Dios bendiga a cada una de vuestras vidas en esta hermosa tarde del Señor. Les saluda a su amigo y servidor, Pastor Ángel Iván Cruz, pastor de la Iglesia Pentecostal, la Senda Antigua Incorporada, la cual radica en el 840 de la calle Chicopee, en la ciudad de Chicopee, Massachusetts. Reciban saludos también de mi querida esposa María, mi hija Bimari. Así que nos sentimos contentos en esta hermosa tarde de una vez más, ya que hace tiempito, ¿verdad?, que no estábamos a través de esta plataforma y a través de estos medios, pero en esta tarde, amén, Dios le ha concedido, ¿verdad?, que podamos traer, amén, un estudio bíblico para, amén, el deleite, amén, y edificación de cada una de vuestras vidas. Así que en esta hermosa tarde, antes de comenzar con este estudio bíblico, queremos hacer una oración para que Dios, amén, tome absoluto control, amén, de todo lo que vayamos a hablar en esta hermosa tarde, amén, para que cada uno de ustedes en esta hermosa hora puedan ser edificados a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde, gracias, mi Señor, porque tú me permites una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma a llegarme a cada uno de los oyentes y videntes, Señor, que nos puedan ver y escuchar a través de estos medios. Te pido, Dios amado, que en esta hora tú tomes absoluto control de nuestros labios, Señor, que a través de esta enseñanza, Dios mío, cada uno de los oyentes y videntes puedan ser edificados, Señor, a través de la misma. Te pedimos, oh Dios amado, que tú tomes absoluto control de nuestra vida, Señor amado, reconociendo, Dios de la gloria, que sin ti nada podemos hacer y sin ti nada somos. Gracias te damos, Señor, en esta hora y en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos y familiares y todo aquel que pueda estar al alcance de este estudio bíblico, amén, busque su Biblia, amén, busque papel, libreta, lápiz, bolígrafo, marcador, amén, en fin, todo material que usted, amén, necesite, amén, y que esté a su alcance, amén, para así poder anotar, amén, toda la información, amén, que le vamos a dar y a compartir con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, amén, para beneficio y edificación de cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Amén. Y como anuncié este pasado domingo, hoy estaremos, amén, trayendo un estudio bíblico basado en el tema del rapto y la iglesia. El rapto y la iglesia. Vamos a estar utilizando como base principal para este estudio bíblico, amén, la porción bíblica que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Amén. Y quiero que vaya conmigo a esta porción bíblica, aunque la vamos a discutir, amén, más adelante. Amén. No obstante, quiero darle lectura. Gloria al nombre del Señor, porque es la base principal, amén, para este estudio. Gloria al Señor. Amén. Así que leemos la poderosa palabra del Señor al nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow, poderosa palabra en esta hermosa tarde del Señor. Amén. Esta es la porción bíblica que vamos a estar utilizando como base principal, amén, para este estudio. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos y familiares, hay dos cosas bien importantes que tenemos que entender acerca del rapto. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra rapto como tal no aparece en el contexto bíblico. La palabra rapto no aparece en el contexto bíblico. Usted puede, amén, pasar todas las páginas de la Biblia y no va a encontrar la palabra rapto en ella. Amén. Pero si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que es la porción bíblica que estamos utilizando como base principal para este estudio, amén, vamos a encontrar una palabra que nos define la palabra rapto. Amén. Busque conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Amén.
incluso antes de discutir, amén, este versículo, le debo decir que la palabra rapto en su origen proviene del latín, amén, proviene del latín y significa raptus, raptus, amén. Entonces la definición de la palabra rapto como tal es impulso, acción de arrebatar o tomar con fuerza. Entonces cuando nos vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 encontramos esta definición. Mire lo que dice: luego nosotros los que vivimos, o sea, después que los muertos en Cristo resuciten primero y quedemos nosotros los que quedemos, amén, con vida, amén, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, aquí vemos la definición de la palabra rapto, amén, que del latín, amén, significa raptus, amén. Entonces, cuando el Señor nos arrebate de esta tierra, lo que va a hacer es que va a impulsarnos de esta tierra, va a ser un acto, amén, de tomarnos con fuerza. Recuerde que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. O sea que nosotros estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Estamos viviendo en unos tiempos culminantes donde Satanás y los demonios están haciendo una fuerza en contra de la iglesia como nunca antes. Amén. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces al enemigo y los demonios es hacer esa fuerza, amén, en contra de la iglesia, o sea, oprimirnos como hizo Faraón y los egipcios, amén, al pueblo de Israel en Egipto. Pues así está haciendo Satanás y los demonios en contra de la iglesia de Cristo. Nos está oprimiendo, amén, nos está haciendo fuerza. ¿Para qué? Para que no se cumpla en nosotros ese gran evento del rapto. Amén. Él está buscando todas las formas habidas y por haber para que usted y yo no seamos parte de ese evento, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, por eso es que la definición de la palabra rapto, amén, significa tomar con fuerza. Por eso cuando alguien tiene algo en sus manos que le pertenece a usted, y usted trata de, amén, tomar solo de las manos, pero la persona hace como fuerza, se resiste para que usted no lo pueda tomar, pues entonces usted tiene que hacerlo con fuerza. Usted tiene que arrebatárselo de sus manos. Entonces eso es lo que está surgiendo en estos tiempos que estamos viviendo. Satanás y los demonios están haciendo una gran fuerza en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere mantenernos aquí sobre la faz de la tierra. Quiere que nosotros nos perdamos, quiere que nosotros nos quedemos cuando suene la trompeta. Y yo no sé de usted, pero yo no le voy a dar el gusto al enemigo. No le voy a dar el gusto al enemigo. Cuando suene la trompeta, yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero que el Señor me arrebate de esta faz de la tierra, porque en realidad, mi querido hermano, cuando miramos alrededor, hermano, esta tierra está corrompida. Bueno, la misma Biblia lo dice que estamos como en los tiempos de Noé. Estamos como en los tiempos de Noé, hermano. La gente no hace caso. Están viendo las señales. Mire, me llama la atención porque cuando Noé le dio aviso a aquella primera civilización de que venía un gran diluvio, se rieron de él. Se burlaron de él. Pero mire qué cosa. Cuando Noé comenzó a construir el arca, ellos tenían que entender, wow, lo que este hombre nos está hablando y nos está diciendo es real. Porque miren, está construyendo el arca. O sea que ellos tenían que ver el arca como la gran señal de que ya pronto se acercaba aquel gran diluvio. Entonces nosotros estamos viendo señales a nuestro alrededor. Estamos viendo señales que visibles. Y no solamente nosotros como iglesia, sino aquel que está allá afuera. Pero recuerde que el rapto no es para aquel que está allá afuera, porque el que está allá afuera no lo está esperando. Pero usted y yo que somos iglesia estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que la palabra dice que tenemos que estar constantemente orando y velando. Tenemos que orar sin cesar.
¿Para qué? Para no caer en la tentación. ¿Qué tentación? Bueno, de irnos al mundo. Amén. De irnos, amén, a deleitarnos en las cosas del mundo, que son pasajeras. Amén. Pero que nos van a hacer que perder nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente orando y velando para que ese día no nos tome por sorpresa. Como dice la palabra, no nos tome como ladrón en la noche. Recuerde que usted y yo tenemos que estar constantemente velando. Porque la palabra dice que si usted supiera a qué hora vendría el ladrón a minar o a hurtar su casa, pues usted velaría. Amén. Pero como no sabemos el momento preciso, no sabemos ni el día ni la hora, tenemos que estar constantemente ¿qué? Preparados. Tenemos que estar ¿qué? Constantemente orando y velando para que no caigamos en el error. Entonces el rapto no ¿qué? No se manifieste en nosotros. No seamos parte de ese gran evento que la iglesia está esperando. Amén. La palabra rapto usted no la va a encontrar en la Biblia, pero sí va a encontrar la palabra arrebatamiento. Lo acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 17. Me gustó otra definición que me dio el diccionario respecto a la palabra, amén, rapto o raptus en el latín. Mire lo que dice: arranque o arrancar, transporte. Wow, me llama la atención, hermano, porque vámonos a Marcos. Busquen Marcos, por favor. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 28 y 29. Márquelo por ahí, por favor. Mire lo que dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz es el instrumento, amén, o el objeto, o la herramienta que se utiliza para cortar, amén, la siembra. Porque la siega ha llegado. La palabra siega significa acto de arrancar. Amén. Acto de arrancar. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos sembró aquí en la tierra, pero no nos sembró aquí para que nosotros estemos aquí por una eternidad, porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía es allá en los cielos. Entonces tenemos que entender que ya el Señor tiene la hoz, tiene esa herramienta, ese objeto en su mano para ya pronto venir y arrancar, amén, y arrancar la siembra y llevársela. Entonces la palabra segar significa arrancar, transportar. Cuando estamos hablando de agricultura, estamos hablando, amén, de arrancar, amén, la siembra para transportarla de un lugar a otro, para entonces, amén, que pase por el próximo proceso. Entonces tenemos que entender que nosotros estamos esperando que el Señor venga a buscarnos. ¿A qué? A arrancarnos de esta faz de la tierra, de arrebatarnos de esta faz de la tierra. Nosotros somos ¿qué? Su siembra. Nosotros le pertenecemos a Él. Satanás no tiene la hoz en su mano. El que tiene la hoz en su mano es el Señor, porque la siembra le pertenece al Señor. Amén. Entonces nos sembró ¿para qué? Vámonos a Primera de Pedro, por favor. Vámonos a Primera de Pedro. Busque, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Este es uno de mis versículos favoritos. Por favor, márquelo. Y aquí está hablando del pueblo gentil. O sea, el pueblo gentil es aquel pueblo que no es judío. Entonces nosotros como iglesia somos el pueblo gentil. Entonces aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, nos está explicando que nosotros no éramos pueblo antes, pero ahora somos pueblo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre. ¿Qué sangre? La sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario.
Amén. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, elegido por Dios. Pero nosotros fuimos que adquiridos por Dios. Amén. ¿A través de qué? A través de esa compra que el Señor hizo, a través de qué? Del derramamiento de su propia sangre. Wow, esto está tremendo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, eso es lo que nosotros somos. También somos real sacerdocio, también somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos por Dios? A través del derramamiento de la sangre de Cristo. En otras palabras, Cristo nos compró con su sangre preciosa. Amén. Entonces, cuando usted paga por algo, escuche bien, cuando usted va a la tienda, al supermercado, a algún lugar de comercio, y usted compra algún artículo, amén, usted para comprar ese artículo, usted tiene que pagarlo. Amén, tiene que pagarlo. Después que usted lo pague, pues entonces ese artículo o ese producto se le entrega a usted en sus manos. Eso se llama adquirir. Entonces el Señor nos adquirió a través de precio de sangre. Él pagó. Él nos compró a nosotros a través de su sacrificio, a través de su sangre preciosa. Entonces, como nos compró, Él nos adquirió. Y como nos adquirió, pues le pertenecemos a Él. Lo que usted compra le pertenece a usted. Ya no le pertenece a la tienda, ya no le pertenece al comercio. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda!, ¿verdad? Le pertenece a usted. Entonces, nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos adquirió a través de ¿qué? De esa compra. ¿Qué compra? Bueno, que pagó el precio, amén, por nosotros, que fue que el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Somos pueblo adquirido por Dios. Él nos compró con precio de sangre. ¿Pero para qué? Ahí está la respuesta. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que usted y yo fuimos adquiridos y fuimos sembrados en esta tierra no para ganar riquezas. La gente muchas veces, hermanos, se equivoca. Piensan que nosotros estamos aquí para recibir riquezas. Amén. Y no me malinterprete. Tener propiedades, tener casa, tener carro, maravilloso. Son parte de los beneficios de servirle al Señor. Porque la misma palabra lo dice. Amén. Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero tenemos que entender que el mismo Señor nos dijo que no podemos poner la mirada en las cosas terrenales. No podemos hacer tesoro en la tierra. Bueno, vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia. Mateo capítulo 6. Aquí todo tenemos que, amén, comprobarlo a través de del lente bíblico. Vámonos a Mateo capítulo 6. Esto es parte del sermón del monte, amén, que Jesús, amén, le brindó a sus discípulos, amén. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mire lo que dice. Aquí habla sobre tesoros en el cielo. Pero primero nos dice esto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín se corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo a través de esta palabra que nosotros no podemos hacer tesoro aquí en la tierra. Porque donde esté nuestro tesoro, lo que nosotros estimemos, lo que nosotros apreciemos, también va a estar allí nuestro corazón. Y nuestro corazón no debe estar en las cosas terrenales. Nuestro corazón tiene que estar puesto en las cosas celestiales, en las cosas divinas, en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque allí ni la polilla ni el orín corrompen. Mire, hermano, esto es perecero. Esto se va a deshacer. El carro se va a deshacer, la casa se va a deshacer, incluso este templo se va a deshacer, porque el mismo Jesús lo dice. Aquí no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo. Usted tiene que entender, iglesia, que nosotros no podemos sembrar
para aquí, para cosechar aquí en la tierra. Le estoy hablando en el aspecto espiritual. Nosotros tenemos que estar constantemente sembrando para el reino de los cielos, porque ahí es que está nuestra ciudadanía. No está aquí en la tierra. Aquí nosotros somos peregrinos y extranjeros. Aquí nosotros solamente estamos, ¿qué? Pasando. Somos pasajeros. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Allá es que nosotros, hermano, tenemos que tener puesta nuestra vista, nuestros ojos. Amén. Entienda eso, hermano. Porque de otra manera, hermano, usted no va a ser parte del rapto. Usted no va a ser parte de ese gran evento que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces nosotros fuimos sembrados aquí. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted y yo tenemos que anunciarle a esa gente que Cristo viene. Tenemos que anunciarle a aquellos que están allá afuera, al vecino, al compañero de trabajo, al particular. Tenemos que decirle que Cristo está a la puerta, que ya pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos levantados, seremos arrancados y seremos arrebatados de esta faz de la tierra. ¿Para qué? Para estar con el Señor para siempre. Amén. Porque Él nos compró a precio de sangre. Estamos esperando que nuestro novio, que nuestro esposo venga por nosotros. Y ese evento se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Hay aviso, iglesia, hay aviso de que vendrá por la iglesia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Amén. Ahora vamos a entrar, amén, esta parte del estudio bíblico. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Amén. Ante el aviso de que Cristo viene por su iglesia, y viene ya. Está pronto a manifestarse el Hijo del Hombre. Está pronto a manifestarse el esposo, el novio de la iglesia. ¿Cuántos están preparados? Y la primera actitud es estar preparado. No preparándose, sino estar ¿qué? Preparados. Amén. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Fácilmente orando, velando, ayunando, constantemente consagrados a Dios, consagrados, amén, a lo que Dios, amén, establecido en su palabra para cada una de nuestras vidas, para que cuando suene la trompeta, para cuando el Señor dé ese aviso de que ya es momento, ya es el tiempo de ir a arrancar la siembra de esta faz de la tierra que somos tú y yo, nosotros estemos preparados. Si usted está en el proceso de prepararse, lamentablemente usted corre peligro. Usted tiene que estar ya preparado. Ya mismo vamos a ir a la parábola de las 10 vírgenes para que usted entienda. No es tiempo de estar preparando, no es tiempo de estar preparados. Esa es la primera actitud que debemos tener. La segunda actitud, no ser indiferentes. ¿Qué significa la palabra indiferencia? Bueno, bien fácil. La palabra indiferencia significa que le da lo mismo. No reconoce, no puede identificar que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Mire, la palabra de Dios dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aprovechando. O sea, es conveniente. Amén. Es conveniente que nosotros, amén, velemos, oremos, ayunemos, nos consagremos a Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces, como los días son malos, tenemos que tomar una actitud no solamente de estar preparado, sino de no ser indiferente. No nos puede dar lo mismo, hermano. Yo no puedo decir, hoy no oré, mañana yo oro. No, hermano. Tenemos que arreglar eso. Tenemos que buscar todos los medios habidos y por haber para que nosotros estemos preparados y no entremos en un espíritu de indiferencia, en un sueño de indiferencia. Amén. Y hay muchos que están durmiendo en ese sueño de la indiferencia. Le da lo mismo a llegarse a la casa de Dios que no a llegarse. Mire, estamos dando 2 servicios a la semana y hay gente que brillan por su ausencia a los servicios. Entonces mi pregunta es, lo voy a mirar fijamente a sus ojos. Mi pregunta es, ¿usted puede decir que está preparado?
para el arrebatamiento de la iglesia, para que el Señor venga a buscarlo. ¿Cómo es posible que usted brille por su ausencia a la casa del Señor y usted pueda decir que está preparado? No, usted tiene que entender que tenemos que estar viviendo para Dios y únicamente para Dios, para que nosotros seamos parte de ese gran evento que se llama el rapto de la iglesia. La primera actitud es estar preparado. Segunda actitud, no ser indiferente. Hay que levantarnos de ese sueño de la indiferencia para que nos alumbre la luz de Cristo, para que la luz de Cristo nos deje entender, mira, estos son los tiempos que estamos viviendo, ya las señales están cumplidas, tiene que despertar, porque ya pronto la trompeta sonará. La iglesia está esperando el rapto. La iglesia está esperando que aparezca esa gran señal sobre las nubes, donde el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vendrá por su iglesia. Que seamos arrebatados de esta faz de la tierra. Amén. Tercera actitud y última actitud. Velando y orando. Velando y orando. El mismo Jesús lo dijo. Le dijo a los discípulos, tienen que estar velando y orando constantemente para que no caigan en tentación. ¿Y qué es velar? Velar es ¿qué? Observar las señales, observar e identificar los tiempos que estamos viviendo, para que nosotros podamos entender que no estamos viviendo los tiempos que estábamos viviendo años atrás. Mire, la gente dice, pero hace tiempo que ustedes están anunciando que Cristo viene y que viene pronto y que viene ya, y yo no veo nada. Mire, déjeme decirle que si ha habido un tiempo donde las señales han sido tan claras y tan claras, son estos tiempos que estamos viviendo. Todo, hermano, está ahí, al pie de la letra. Entonces, usted y yo tenemos que identificar esos tiempos. Tenemos que identificar esas señales y entender que no debemos estar preparándonos, sino que debemos estar ¿qué? Preparados. Que no podemos estar, amén, durmiendo en el sueño de la indiferencia, sino que nos debe importar nuestra vida espiritual. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo ¿qué? Así. ¿Y qué es así? Velando, orando, consagrados al Señor. Que velemos por nuestra vida espiritual, que velemos por nuestra salvación. Usted sabía que el rapto es un evento que nadie sabe el día ni la hora que esto sucederá. Por eso es que usted y yo tenemos que estar constantemente velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora. El mismo Cristo lo dijo. Nadie sabe el día ni la hora. Por tanto hay que estar velando y orando. Incluso Él lo dijo en una ocasión. Si el padre de la casa supiera la hora que vendría el ladrón a minar su casa o a hurtar su casa, pues entonces ¿qué haría? Velaría. Pero nosotros no sabemos cuándo Él vendrá por nosotros. Por tal razón tenemos que estar constantemente velando y orando. Apague la televisora, apague amén, el internet, amén, deje Facebook un poco, amén, o completamente como usted, ¿verdad? Sienta hacerlo, amén. Pero esas son las cositas, hermanos, que nos quitan el tiempo que le pertenece al Señor. Y son los tiempos, hermanos, que vamos a necesitar más adelante, porque los días se van a poner peores. Ese tiempo que usted pasó 2 o 3 horas viendo una película, si usted los hubiese pasado orando y velando, pues entonces cuando vengan los tiempos difíciles, usted, amén, se va a sentir fortalecido, se va a sentir con fuerzas para poder resistir esos días malos, esos días peores que vienen. Amén. Entonces muchas personas, amén, lo tienen por tardanza. Porque como no sabemos el día ni la hora, pues dicen, el Señor se va a tardar, pues déjame hacer esto. La juventud tiene que entender, porque con la juventud es que esto más, amén, cae, amén.
El Señor no ha venido, pues, quiero casarme, quiero hacer tantas cosas, quiero estudiar en la universidad, en el colegio. Amén, que por favor el Señor no venga ahora porque tengo que cumplir, amén, mis metas, tengo que, amén, llevar a cabo mis planes. No. ¿Usted sabe cómo le llama la palabra a eso? Vámonos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Busque conmigo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Busque, por favor, busque conmigo. Marque esa cita bíblica. Yo creo que el martes que viene vamos a culminar con este estudio bíblico. Amén. Hay mucha información que tengo aquí para ustedes. Amén. Pero el martes que viene lo culminamos. Amén. Y también pues quiero mantener las grabaciones entre 45 minutos, quizás 50 minutos, porque cuando es de una hora más se tarda mucho en subir a YouTube. Amén. Y muchas veces encontramos pues problemas. Amén. Vamos a tratar de mantenernos, amén, en un límite de tiempo. Amén. Para que ustedes puedan, amén, beneficiarse, amén, de estos estudios bíblicos. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Mire lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda su promesa. Él sabe cuándo Él ha de venir por su iglesia. Para usted es un retardo, pero para el Señor es un tiempo preciso. Recuerde que la palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, lo que usted piensa que se tarda, el Señor dice, no, he aquí, yo vengo pronto. El tiempo, el reloj de Dios sigue corriendo. El hombre quiere parar el reloj de Dios, el tiempo de Dios, y nadie puede parar el reloj y el tiempo de Dios. Ya Dios tiene todo, mire, fijado. Ya Dios tiene todo coordinado. Lo que usted piensa que se va a tardar, Dios lo hace con prontitud. Porque lo que pasa es que tenemos que entender que la palabra de Dios dice, el mismo Dios hablando. Mire lo que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. O sea que tenemos que entender que en la mente de Dios ya hay un tiempo definido. Ya hay un plan definido y usted y yo simplemente lo que tenemos que hacer es someternos y sujetarnos a ese plan, a ese tiempo. Por eso es que tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre por nosotros. Tenemos que velar, amén, nuestra salvación, nuestra vida espiritual. Entonces muchos la tienen por tardanza la promesa. Cuando Él dijo que Él vendría pronto, cuando Él le dijo a los discípulos, me voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Él está preparando morada para vosotros, iglesia. Ya pronto sonará la trompeta. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor con esto? Que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mucha gente se han preguntado por qué el Señor no ha venido, por qué no ha sonado la trompeta. Y eso puede tener varias respuestas. Pero usted sabe qué, lo que yo siempre he admirado de parte de Dios en este tiempo que llevo sirviéndole, que son alrededor de casi 30 años. Usted sabe qué es lo más que yo he admirado y sigo admirando de nuestro Dios. Usted sabe lo que es su misericordia. Su misericordia es la que nos tiene aquí. Su misericordia. La misericordia, que es la compasión que siente alguien por la pena ajena. El Señor se compadece de nosotros. Se compadece de nosotros. Él nos está dando la oportunidad de que nosotros reconozcamos
que hay cosas que tenemos que arreglar para que nosotros podamos ser partícipes de ese gran evento que se llama el rapto de la iglesia. Usted y yo, hermano, tenemos que aprovechar esa misericordia, no abusar de ella. Abusar y aprovechar son dos cosas diferentes. La gente allá afuera abusan de la misericordia de Dios. Amén. Pero la iglesia aprovecha la misericordia de Dios. Amén. Por eso es que la palabra dice que por tal razón, hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Cada mañana significa una nueva oportunidad, una nueva puerta que Dios nos abre para que nosotros vivamos para Él, para que hagamos las cosas en el orden de Dios. Amén. Nosotros tenemos que entender, iglesia, amén, que Dios nos está dando la oportunidad que nosotros arreglemos cuentas con Él. Vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia, Mateo capítulo 25. Y con esto culminamos, amén. Para entonces el martes que viene, pues, terminamos así el estudio bíblico, amén. Esta es la primera parte, entonces el martes que viene culminamos con la segunda parte. Todos conocen esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, amén. Esta parábola es dirigida, escuche bien, es dirigida específicamente a la iglesia. Es a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque el rapto, por eso le puse como tema a este estudio bíblico, el rapto y la iglesia, amén. Porque el rapto es el evento que la iglesia está esperando. El mundo allá afuera no está esperando el rapto. El rapto es para la iglesia, usted y yo. ¿Usted sabe por qué? Porque el rapto es el evento donde Jesús va a arrancar la iglesia de sobre la faz de la tierra. Viene a recoger su cosecha, lo que Él sembró. Él viene a recogerlo, Él viene a cegarlo, a arrancarlo de esta tierra. Allá afuera no lo están esperando. Ahora nos corresponde a nosotros, como dije al principio, anunciar esas virtudes. Amén. A nosotros nos corresponde anunciar estas virtudes a aquellos que se están perdiendo, para que ellos sean que partícipes del rapto de la iglesia. La iglesia es todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador de su alma, y que sus pecados han sido limpiados a través de la sangre de Cristo. Todo aquel que pasa por ese proceso, que confiesa que Cristo es su Salvador, entonces esa persona se convierte en parte de la iglesia. Entonces esa persona comienza a esperar el rapto de la iglesia, comienza a esperar ese gran evento donde sea arrebatado, arrancado de esta tierra para recibir al Señor en las nubes y en el aire. Y mire lo que dice la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola, vuelve y repito, dirigida a la iglesia, porque la iglesia es la virgen. Amén. Porque la virgen simboliza o representa pureza, santidad, representa limpieza. Y cuando hablamos en el término de intimidad o sexual, es alguien que no ha sido tocado o tocada. Amén. Que es pura, santa, sin mancha y sin arruga. Así es que está supuesto, amén, a estar la iglesia de Jesucristo en un estado de pureza, de santidad, que seamos irreprensibles para que podamos ser parte de ese gran evento llamado el rapto de la iglesia. Entonces habían 10 vírgenes en esta parábola, 5 insensatas y 5 prudentes. Amén. Entonces la palabra insensata viene de insensatez, y la palabra insensatez significa cosas que se hacen sin sentido. Pero también habían 5 prudentes, y la palabra prudente proviene de la palabra prudencia, y la palabra prudencia significa cosas que se hacen con juicio, cabalmente. Una persona prudente es una persona que sabe identificar los tiempos, sabe identificar ciertas situaciones. El insensato conoce los tiempos, pero no hace nada para entonces reconocer que debe arreglar las cosas, de que debe vivir a la luz, amén, de lo que está ocurriendo a su alrededor. Estamos viendo unas señales
Y hemos visto unas señales que nos indican que ya esto se está acabando, que ya la iglesia pronto será levantada de esta faz de la tierra. Entonces 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Ve? Insensatez. Hacen las cosas sin sentido. Usted bien sabe que van a venir tiempos que usted va a necesitar más aceite. Usted sabía que estamos viviendo los tiempos que nuestras vasijas tienen que tener aceite, porque nos han faltado la fuerza, nos han faltado, nos ha faltado el vigor, y necesitamos aceite en nuestras vasijas. Estamos viviendo en esos tiempos, porque a través de esto que estamos viviendo hemos experimentado la debilidad, el desánimo, pero gracias que podemos, chequear nuestras vasijas, verificar nuestras vasijas y ver que todavía hay aceite en ellas. Las insensatas no tomaron su lámpara, pero no aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mire qué cosa, qué diferencia, hermano, qué contraste entre una persona prudente y una persona insensata. En la iglesia hay 2 grupos, los prudentes y los insensatos, los muertos y los vivos, como dice el famoso corito. La iglesia está compuesta de 2 grupos, el grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Los prudentes y los insensatos. ¿Cuál de ellos eres tú? Wow. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabecearon, todas se durmieron. O sea que la debilidad nos viene a todos. La diferencia es las vasijas. Dígale al que está a su lado en esta hermosa tarde, si hay alguien a su lado, la diferencia está en la vasija. Las prudentes llevaron aceite en la vasija, pero las insensatas no. Las prudentes actuaron con juicio, las insensatas no. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Se tardó el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Como las insensatas no habían llevado aceite con ellas, pues entonces le pidieron aceite a las prudentes. Hay gente que viven de la unción de otro. Hay gente que quieren vivir de la gloria de otro. Glorias que otros han experimentado, ellos quieren vivir a través de esa gloria, a través de esa unción. No, mi hermano, aquí tenemos que buscar nuestra propia unción. Hello. Tenemos que buscar nuestras propias experiencias. Esto no es cuestión de papi y mami. Esto no es cuestión del evangelista tal. Esto no es cuestión de otras personas. Esto es cuestión de nosotros mismos. Nosotros tenemos un individualismo, que nosotros somos responsables por nuestras propias acciones. Usted no puede culpar a la serpiente. El hombre no puede culpar a la mujer. Hello. Nosotros tenemos que ser responsables por nosotros mismos. La palabra nos habla que habrán 2 moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. En otras palabras, individualismo. Las 2 estaban haciendo lo mismo, pero había una prudente y una insensata. Una que actuaba con juicio y otra que no. Entonces, ¿cuál eres tú? No vivas de la unción de otro, de las experiencias o la gloria de otros. No. Nosotros somos responsables por nosotros mismos. La salvación es individual. La salvación es un asunto de individualismo. Usted y yo somos responsables por nosotros mismos. Y ella le dijo: no, vayan y compren. Y las insensatas salieron a comprar. ¿Qué pasa? Llegó el esposo. A la medianoche se oyó el clamor, el voz de mando, la voz de arcángel con trompeta de Dios. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Es hora de recibirlo, no es hora de irse a preparar. Es hora de recibir al esposo. Ya pronto el esposo, el novio, viene por nosotros. Eso no es el momento cuando él venga de irnos a preparar, de ir a buscar aceite en otro lugar. No, es tiempo de tener aceite en nuestra vasija. Es tiempo de estar preparados para que nosotros seamos parte de ese gran evento que se llama rapto, que se llama arrebatamiento. El rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Wow! ¡Qué palabra más triste!
Usted sabe que van a haber personas que llevan 10, 15, 20, 25, 30 años en la iglesia y cuando suene la trompeta se van a quedar. Ministros, evangelistas, pastores, hombres y mujeres que echaron fuera demonios, que pusieron las manos sobre los enfermos y eran sanados, se van a quedar. Se van a quedar. El mismo Señor le dice, no los conozco. Esto no es un asunto, hermano, de obras. Las obras son importantes, son parte de la salvación, pero no es lo único. Por eso la palabra dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto tiene que ver con relación. Que tengamos una íntima relación con Dios. Para que cuando suene la trompeta nosotros seamos arrebatados de esta faz de la tierra. Aquí culmino con esta primera parte de este estudio bíblico sobre el rapto y la iglesia. El martes que viene continuaremos, amén. Así que, amén, le damos gracias a Dios por esta linda oportunidad que una vez más nos ha concedido de poder, amén, llegarnos a ustedes a través de este estudio bíblico, esperando que haya sido de bendición y edificación para cada una de vuestras vidas, amén. Así que vuelvo y repito, el martes que viene continuamos, amén, con la culminación de este estudio bíblico. Pero ahora queremos orar para que Dios, amén, te siga glorificando en nuestra vida, siga bendiciendo cada una de vuestras vidas. Amén, gloria al Señor, porque es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Dios amado, te doy gracias. Te doy gracias, Dios amado, por esta linda oportunidad que tú me concediste de llevar a cabo este estudio bíblico. Yo sé que ha sido de bendición, de edificación para cada uno de los oyentes y videntes en este hermosa tarde. Te pido, Señor amado, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas. Señor, que tú nos sigas ayudando, Dios mío, Señor, en el momento de la debilidad, en el momento del desánimo, reconociendo, Señor, que somos polvo, reconociendo, Señor, que tenemos una humanidad que muchas veces se duele, se hiere, se cansa, Señor, se aflige, Señor, pero qué bueno es saber que hay un Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. En esta hora recibe la gloria, recibe la honra, Señor, porque te pertenecen a ti. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes y videntes en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios amado, que tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios amado, y en esta hora entregamos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos y familiares, recuerden que mañana será nuestro servicio de jóvenes. Así que los padres, por favor, preparen a sus hijos, sus jóvenes, amén, para que mañana estemos aquí, amén, para adorar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que por favor no me falte nadie, amén. Recuerde que estamos dando 2 servicios a la semana y es menester que nosotros estemos aquí para darle el tiempo al Señor, amén. Así que Dios me los bendiga hacia adelante en el Señor.